Minutos en esta jornada de día viernes 5 de abril del año 2024. Estamos completamente en vivo y en directo a través de todas las plataformas de Radio Universidad de Chile, de la red de radios que piensan y las señales del canal de televisión UChile TV. Tenemos nuestro espacio semanal con Fundación Sol habitualmente los jueves, pero en esta ocasión extraordinariamente lo realizaremos el día de hoy y para hablar respecto de un tema muy pero muy importante, la presentación de la propuesta de negociación colectiva ramal, un trabajo colaborativo de la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines con Fundación Sol, y para esto saludamos a la administradora pública, licenciada en Ciencias de la Administración Pública de la Universidad de Santiago de Chile, investigadora, por cierto, de Fundación Sol, Venus Reyes, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Venus? Buenos días, gracias por estar nuevamente con nosotros. Buen día, Claudio. Buen día a todos allá. Sí, queríamos conversar contigo y, bueno, a través tuyo con el equipo de Fundación Sol respecto de esta propuesta de un tema además que es muy crucial a la hora de hablar respecto de resolver algunas de las inequidades que existen hoy en día en el mundo del trabajo y que en su momento incluso se pensó se podría avanzar por parte del Ejecutivo respecto de alguna propuesta orientada en este tipo. Pero respecto del trabajo que ustedes pudieron hacer ahí con la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines, ¿cómo surge esta propuesta y cómo se logra realizar este trabajo en conjunto con esta organización? Bueno, efectivamente, este trabajo es una propuesta co-construida con la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines en un proceso sumamente innovador, un proceso que goza de una autonomía sindical en la que afortunadamente desde la Fundación Sol hemos podido participar apoyando este proceso que también la Confederación Bancaria lleva varios años trabajando, que es el tema de la negociación colectiva ramal. Y este trabajo en conjunto lo hemos realizado también en base a ciertos principios que nos unen y que rescatamos también de la Confederación y que también son los que seguimos desde la Fundación, que son la solidaridad, la unidad, la participación y también la autonomía. Entonces, hace un par de semanas ya tuvimos un lanzamiento de esta propuesta que también tiene harto de investigación detrás y en el que hemos podido desarrollarla con una comisión especial que ha levantado la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines y en la que hemos podido participar. Este es un trabajo que lleva varios meses, la Confederación ya lleva varios años con el tema y afortunadamente hemos tenido una súper buena recepción y un súper buen nivel de debate en cuanto a lo que significa la negociación colectiva ramal y en cuanto a las propuestas que salen también desde el mismo mundo del trabajo para precisamente ir a corregir esta desigualdad en el tema de la distribución de la riqueza. Ese es uno de los principales motivos, uno de los principales objetivos que ha perseguido esta propuesta. Ujú. Venus mencionaba al inicio que efectivamente el gobierno en su momento comprometió el envío de un proyecto de ley en torno a este tema. No sabemos qué va a pasar con ello porque no se ha vuelto a hablar públicamente de esta propuesta y dado el contexto que hemos visto, ¿no? A nivel político, se ve bastante complejo de que pueda incluso presentarse algo por el estilo durante esta administración. ¿Qué reflexión podríamos hacer de eso efectivamente? Porque siendo un tema tan crucial, al parecer queda como en un segundo o tercer plano dentro del debate público. Ujú. Así es, estamos a la espera de ver la propuesta del gobierno. No hay mucha más información, como comentas, pero hay algo que nos ha llamado la atención respecto del discurso del gobierno y es que se ha referido a la negociación multinivel. Y aquí es bien importante que hagamos una distinción más bien conceptual, que cuando hablamos de negociación multinivel, eso no necesariamente incluye a la rama. Es decir, la rama sí incluye otros niveles, la rama sí es multinivel, pero la negociación colectiva multinivel no necesariamente es la rama. Y aquí es importante entender que la negociación colectiva ramal es una propuesta que no elimina niveles inferiores. Es decir, con la negociación colectiva ramal, es decir, una negociación entre sectores de la economía, no se pretende eliminar otros niveles de negociación como lo podría hacer actualmente el nivel de empresa. Es decir, aquí no son niveles antagónicos, no hablamos de que se eliminen los otros niveles inferiores, sino de que estos niveles se pueden ir complementando. Entonces, la propuesta del gobierno, de lo que se ha hablado, ¿cierto?, de algunas apariciones en prensa, se ha hablado indistintamente o incluso con más énfasis en lo que es la negociación multinivel que en la negociación por rama.
Entonces, desde la Confederación Bancaria y la Fundación Sol, en esta propuesta que hemos trabajado, tenemos bien intencionado el tema de posicionar la negociación colectiva ramal como la única que puede ayudarnos a redistribuir la riqueza. Y para eso los sindicatos juegan un rol sumamente importante. Sí, Venus, ¿cuál es la relevancia finalmente de avanzar en este tipo de temas y de manera efectiva, ¿no? De que sea una legislación que aborde precisamente el problema que existe en el mercado del trabajo respecto de esta situación? Sí, bueno, como comentaba anteriormente, los sindicatos se ha demostrado que juegan un papel sumamente importante en cuanto a la distribución de ingresos y lo que tienen en común las investigaciones que se han hecho en cuanto a este tema es precisamente el nivel de la negociación. Entonces, para que las negociaciones de los trabajadores y trabajadoras tengan efectos distributivos agregados, es decir, que muchas personas, que la cobertura de la negociación aumente, se debe considerar el nivel de la rama. La rama es la única que permite extender la cobertura de la negociación. Y aquí en Chile nos parece algo sumamente importante, pensando en que varias investigaciones también y desde la Fundación Sol hemos dado cuenta de que existe un atraso salarial. Aquí, como sabemos, la mitad de las y los trabajadores en Chile percibe menos de 500.000 pesos líquidos, según la encuesta CACEN. Entonces, esto nos da cuenta de un atraso salarial en el que parece que como país estamos evolucionando con los temas del PIB, ¿cierto? Temas más macroeconómicos, pero a la vez el salario de las y los trabajadores se está quedando atrás. Y esto no es coincidencia. Pensemos también que de una jornada de 8 horas, 3 horas son las que van a financiar salarios y 5 horas son las que financian las ganancias del capital. Entonces, esto no es una coincidencia. Aquí no es que estas cosas pasen en Chile porque sí, sino que esto viene de mucho más atrás. Tendríamos que irnos, por ejemplo, al periodo de la dictadura en el que los sindicatos se vieron marginalizados, se vieron fragmentados y debilitados, y es una debilidad que se ha ido arrastrando hasta el día de hoy y que ha impedido que en el fondo las trabajadoras y trabajadoras puedan llegar a disputar las condiciones que el capital ha ido impulsando históricamente para impulsar la acumulación. Y finalmente este es el rol que deben jugar los sindicatos, ¿cierto? Los trabajadores y trabajadoras organizados y organizadas para jugársela por una negociación colectiva ramal y para que esta negociación colectiva ramal nos permita también tener mejores salarios. Y con esto también que no sea para unos pocos, ¿cierto? Solamente para quienes se organizan, sino que también se pueda aumentar la cobertura y que el mundo del trabajo también tenga mejores salarios. Ujú. Venus, ya hablando derechamente de la propuesta que han estado trabajando junto a la Confederación de Sindicatos Bancarios, sabemos que tiene varios puntos, ¿no? Pero ¿qué podríamos destacar precisamente de esta propuesta y de hacia dónde apunta? Sí, la propuesta tiene 9 puntos. Son 9 puntos en los que algunos son bastante generales y otros muy específicos respecto de distintos debates que hemos dado también con la Confederación Bancaria. Aquí todo lo que está en esta propuesta ha sido debatido extensamente durante varios meses y podemos rescatar dos en esta oportunidad porque si hablamos de los 9 nos extenderíamos un poco más. Pero una cosa bien importante es, y volviendo a lo anterior, ¿cierto? El nivel de la negociación. Aquí hablamos de que la negociación por rama no va a eliminar niveles inferiores. Es decir, la negociación por rama sería el piso mínimo que la rama tenga en cuanto a sus condiciones laborales. Y los niveles inferiores, digamos, la negociación colectiva por empresa, tal como la conocemos hoy día, perfectamente puede seguir existiendo. Acá, nuevamente, no es lo mismo hablar de negociación colectiva ramal que de una negociación multinivel. Y aquí podemos dar un ejemplo bien claro y también refiriéndonos a lo que comentábamos anteriormente, ¿cierto? Respecto del atraso salarial. Por ejemplo, pensemos en el salario mínimo. El salario mínimo nacional actualmente está en 460.000 pesos, ¿cierto? Entonces, ese es un mínimo nacional. Pero ahora, si hubiera un mínimo sectorial, es decir, un mínimo que se debata y que se discuta en una negociación colectiva ramal, esto podría ascender. Pensemos que de 460.000 podemos pasar a 750.000. Y sobre ese nivel también podemos negociar de nuevo, ¿cierto? Una negociación a nivel de empresa, en el que este salario podría subir aún más. Pensemos en 900.000 pesos, quizás,
que es también algo que desde la Fundación Sol hemos reflexionado harto, ¿cierto? ¿Cuál es el salario mínimo suficiente? El salario mínimo actual no alcanza para sacar a las familias de la línea de la pobreza. Entonces, también hay criterios de suficiencia que tenemos que ir pensando. Y eso respecto del tema de los salarios, por ejemplo. Aquí hemos visto que en base a distintos niveles o distintas capas podemos ir mejorando los salarios. Y por otra parte, algo que también podemos rescatar es el rol del Estado. Aquí la experiencia internacional nos dice que el Estado cumple distintos roles dependiendo de cada uno de los países, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, en Uruguay que hay un rol más bien como de garante y eso es lo que hemos pensado también para el país, para Chile. Vemos el rol del Estado en este caso como un garante del proceso, es decir, un ente que pueda proveer información a la mesa para ambas partes, ¿cierto? Tanto para trabajadores y trabajadoras como para las empresas, que son la otra parte que ven a negociar. Y que esta información pueda constituir un piso sobre el cual también las empresas y los trabajadores y trabajadoras vayan construyendo también su argumentación para la negociación. Y lo que sí pensamos también es que este Estado garante no tendría opción a voto. Aquí solamente sería una cuestión de opinión, ¿cierto? De llevar el proceso, pero sin opción a voto. Y es por eso que también nos interesa bastante cuál va a ser la propuesta del gobierno en cuanto al Estado que va a asumir el mismo, o sea, al rol que va a asumir el mismo Estado dentro de esta negociación colectiva. Ujú. Estamos conversando con Venus Reyes, administradora pública, licenciada en Ciencias de la Administración Pública de la Universidad de Santiago de Chile, investigadora de Fundación Sol, a propósito de esta propuesta elaborada en conjunto entre la Fundación con la Confederación de Sindicatos Bancarios respecto de la negociación colectiva ramal, un tema que hemos abordado en múltiples ocasiones acá en este espacio con Fundación Sol y que también, como lo mencionábamos, ha sido parte incluso de algunas promesas hechas por parte de este gobierno. Venus, para finalizar, la gente que esté interesada en informarse respecto de este trabajo, de esta propuesta o que incluso quiera participar, ¿cómo lo puede hacer? Sí, hemos estado en varias instancias de nuevamente recoger opiniones, recoger impresiones del estudio y por ende todavía no está el estudio oficial, ¿cierto? No está lanzado, pero ya en un par de semanas vamos a tenerlo publicado en la página web de la Fundación Sol y a partir de eso, y nuevamente así como una reflexión que hemos hecho desde la Confederación Bancaria y la Fundación Sol en este trabajo que hemos llevado en conjunto, creemos que la negociación colectiva ramal es la única forma para corregir la desigualdad y la mejor herramienta para que podamos distribuir la riqueza. Y en ese sentido es que este trabajo se pone a disposición precisamente del mundo del trabajo para que desde aquí surjan las alternativas de cambio. Entonces es por eso que nos interesa mucho recoger las opiniones de distintos dirigentes y dirigentes sindicales con quienes hemos podido conversar, de también algunos académicos desde el mundo de los abogados y abogadas y algunos economistas. Y a la vez también este es un proceso que asumimos que se va a ir reconstruyendo, es decir, esta es una propuesta, un primer empuje para la negociación colectiva ramal, pero sabemos que esto también va a tener modificaciones que vengan desde el mismo mundo del trabajo y esperamos que todo esto vaya para mejor, ¿cierto? Esperamos que este primer paso nos pueda permitir el día de mañana llegar a una negociación colectiva ramal que venga a mejorar las condiciones materiales de la clase trabajadora. Ujú. Bueno, Venus, entonces a estar pendientes respecto de todas las redes sociales de Fundación Sol, de su página web www.fundacionsol.cl para cuando se pueda ya publicar esta propuesta, este trabajo de manera completa y bien estructurado y por supuesto lo estaremos analizando acá en la radio, en este espacio que tenemos semanal con todos ustedes. Así que nada, agradecerte que hayas estado con nosotros esta mañana y invitada para una próxima ocasión, Venus, que estés muy bien. Muchas gracias, Claudio. Un saludo al equipo y que tengan un muy buen fin de semana. Gracias, Venus. Ahí estaba entonces Venus Reyes, investigadora de Fundación Sol, conversando con nosotros respecto de esta propuesta que se está trabajando.